10 de la mañana, 4 minutos. Comenzamos con la columna de salud. Le damos paso al psicólogo Álvaro Alcuri para charlar de un tema que hemos hablado en estos días bastante aquí en Arriba Gente. Y es un tema que no tiene final y realmente me alegro el planteo que nos venís a hacer, que tiene que ver con el suicidio adolescente, el aumento de esas situaciones y la falta de abordajes efectivos, ¿no? Porque hemos venido hablando de campañas, de concientización, pero parece ser que no son suficientes, ¿no? Sí, Lorena, es un tema viejísimo. Yo desde que me conozco que estamos hablando del tema, no hay ninguna novedad aquí. En el año de la pandemia, yo era de los que pensaba que iban a aumentar los registros de suicidios en Uruguay. El número es prácticamente idéntico y yo te diría en los últimos 5 años más o menos andan en torno a los 700 casos. Así sin discriminar, la cifra no dice mucha cosa de cómo se movió ese registro, sobre todo en las edades pico, en las edades en donde más se produce el fenómeno. Aumentó entre los adolescentes. Y eso sí es lo que llama la atención durante la pandemia. No aumentó el número general, pero se distribuyó distinto. Y con respecto a la crisis, edades críticas, la adolescencia y la entrada en la vejez, son los grandes momentos en donde se produce este fenómeno. A veces cuando buscamos la prevención, cuando buscamos la difusión sobre esto, no lo estamos haciendo en justamente los segmentos en que es adecuado hablar de esto. Con los adolescentes claramente no lo hacemos y tampoco lo hacemos con la entrada en la vejez. Llamativamente, a mí me llama la atención porque hasta parece absurdo, lo que se habla con respecto a algo que tenga que ver con la muerte, la vejez, es la eutanasia, ¿no? Cuando en realidad deberíamos estar trabajando para prevenir el suicidio, porque es uno de los picos más altos en esta franja etaria, en la entrada de la vejez. Pero me preguntabas por la adolescencia. La adolescencia aumentó durante la pandemia. Exactamente. Y yo creo que es una situación muy compleja que no se le está dando un abordaje complejo, ¿no? Sí. Que a veces tenemos como la tentación de hacer como falsas dicotomías o de decir, bueno, la responsabilidad es de todos porque no escuchamos, es porque no hay tratamientos en el sistema, y es un poco de todo, pero lo que ocurre es que sigue pasando y sigue aumentando, y me imagino la situación de angustia que debe atravesar una persona de joven edad para tomar esa decisión, ¿no? Sí. La adolescencia es la muerte del niño y el nacimiento del adulto. Históricamente o de una manera tradicional podemos hablar de esto. Ahora, podemos decir que las adolescencias han sido mal enfocadas en esta cultura desde siempre. Al adolescente no sabemos qué lugar darle. En la adolescencia en la entrada a la adolescencia, la pubertad, es donde hay más deserción del sistema educativo. No hay casualidad, en la pandemia hubo muchísima deserción del sistema educativo. Los jóvenes no solamente son el problema. Recordemos desde leyes que buscaban disminuir la edad de imputabilidad, ¿no? El adolescente era el problema. El adolescente o el joven es el problema porque salen a la calle, porque se quieren juntar o porque hacen ruido, porque hacen escándalo. El adolescente suele ser el chivo expiatorio de la sociedad cuando deberíamos, como adultos, buscar cómo integrarlos a la sociedad, y seguramente que en eso no estamos teniendo éxito. Hay algo bastante más serio que el pico de autoeliminaciones está delatando. No sabemos qué hacer con los adolescentes, como sociedad, como cultura. Cuando deja de ser niño, el hijo, cambia todo. Un niño necesita mucha atención, mucha contención, que te lleven, que te traigan, que te bañen, que te cocinen, que te alimenten, que te hagan todo. Cuando el adolescente empieza a decir, no me hagan las cosas, yo me las puedo hacer solo, paradójicamente en esta cultura el adolescente empieza a molestar porque no lo podemos tratar como niño. Pero todavía no es lo suficientemente grande como para ser adulto y que se haga las cosas solo. Tampoco acata nuestros controles. El adolescente es un problema en las casas, es un problema de un sistema educativo, es un problema de seguridad, creen muchos, ¿tá? Entonces, si lo ponemos en un lugar tan de porquería al adolescente, es una especie de, como decía Fritz Perls, el fundador de la corriente gestáltica, es el tarro de la basura, el lugar a donde van nuestras peores proyecciones. El adolescente, yo creo que ahí empezamos a entender
por qué los picos de autoeliminación los vemos en la adolescencia. El adolescente no solamente tiene que dejar de ser un niño para empezar a ser adulto, sino que se topa contra este muro de incomprensión, de estigmatización, de toda clase de discursos que lo ponen en el lugar de la basura al muchacho. Sí, todos pasamos por esa etapa. El que llegó adulto fue porque fue adolescente, ¿no? Sí, pero le llamamos la edad del pavo, le llamamos que no se comprometen, que no ayudan en la casa, que solamente quieren dormir, que empieza la sexualidad. Ahí tenemos para hacer varias columnas, ¿no? La sexualidad del adolescente es una molestia que te cambia el relacionamiento con el niño, que te empieza a cerrar la puerta, que se encierra en el cuarto, que tiene conductas que no puede mostrar, que tiene que esconder, ¿no? A los padres eso le complica la vida. La vida sexual necesita ser hecha en intimidad. ¿Qué busca el adolescente? Esa intimidad. Esa intimidad necesita secretos, necesita alejarse de lo que hacen los padres, vivir a contramano, vivir de noche, dormir de día. Claro, cuando están durmiendo mis padres, yo puedo hacer las cosas que mis padres no me dejan hacer. No es lógico, claro, pero el que pasó por eso y ya superó la etapa, bueno, qué etapa de porquería, ya la pasé. Bueno, pero en esa etapa de porquería están los adolescentes. O sea, ahora, Álvaro, sí. Lo curioso de lo que estás comentando es que desde muchas veces, no son todos los casos y es clarísimo por lo que tú estás diciendo, desde los propios trabajadores de la salud mental nos ubican a los padres en una situación en la que de alguna forma, y lo estaba analizando mientras lo decías, desmerecemos las decisiones de nuestros hijos justamente por ser adolescentes. Ejemplo, claro, ¿no? Tratar determinado tema, determinada situación, tal vez cierto grado de incomunicación o de alejamiento que se tiene con un hijo y que el propio responsable, el terapeuta, diga, hay que darles tiempo, no te olvides que es adolescente, ya va a aprender y se va a dar cuenta. Es decir, implícitamente me está diciendo que la decisión que ha tomado el adolescente es equivocada porque es inmaduro y porque ya va a aprender. Me coloca indirectamente en una posición de juzgarlo desde una altura que tal vez no me correspondería tener. ¿Me explico en lo que digo? Sí. Las relaciones conflictivas de todos los estratos, para los padres, para los profesionales de salud, también se medicaliza la adolescencia. La adolescencia vendría a ser un enfermo, vamos a medicarlo. El adolescente tiene trastorno de conducta, no aprende, se distrae, es inquieto, es revoltoso, es rebelde. Yo diría, lógico, ¿no? No. Normal, ¿no? No se puede soportar, no se puede tolerar. Algunas personalidades más frágiles dentro de la franja adolescente, por supuesto, reaccionan peor, por supuesto, y están más cerca de la depresión y del intento de autoeliminación o la autoeliminación efectivamente realizada. Hay que trabajar sobre esa franja, hay que trabajar hablando de estos temas. Hablar de estos temas, visibilizar estos temas, no genera el fenómeno de contagio. Histórico asunto que si hablábamos de la autoeliminación, generábamos el efecto contagio. Esto es más viejo que nosotros, ¿no? Bueno, está bastante bien estudiado que hablar del tema de una manera adecuada, presentar esto como problema, sensibilizar tanto a los padres como a los educadores como a los muchachos con esto, que puedan hablar con los muchachos más frágiles y que están en situación de riesgo, porque la contención y el contacto con las personas que están cerca es muy importante. El intento de autoeliminación se da en soledad, tratar de acercarse para que la soledad no sea el gatillo que genere el suicidio efectivamente consumado, tratar de evitar eso. Hay muchísimo para hablar de esto, solamente lo dejamos planteado. Sí. Las cifras son las mismas. La pandemia en realidad lo que hizo fue redistribuir la cantidad y llamativamente lo hizo sobre los adolescentes, donde más nos cuesta actuar sobre estos fenómenos, pero sobre todo los fenómenos de la adolescencia. Bueno, está buenísimo poder seguir hablando. Sí, porque hay millones de preguntas para hacer evidentemente sobre el tema. Álvaro, como lo dijiste, queda planteado. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, por difundir el tema, por favor.